Bueno, antes que nada quería agradecer a la universidad, a la Facultad de Filosofía, a Cristian Mestre, a la decana que me hayan invitado, porque la verdad me hace mucha ilusión estar aquí y en este día fantástico realmente, que es una cosa muy extraña en Pamplona. Nosotros cuando estudiábamos aquí teníamos la teoría de que el tiempo lo gestionaba la universidad, porque los días normales era siempre todo tapado, lluvia y tal, entonces había que estudiar. Y los días que había actos académicos y que había que atraer a gente, entonces sol, todo claro y tal. Se confirma esa teoría. En fin, lo que decía, me hace mucha ilusión estar aquí porque hasta la cosa más insignificante me despierta muy buenos recuerdos de la etapa en la que yo pasé aquí estudiando. Y realmente tengo también muy buenos recuerdos del momento en el que os encontráis ahora vosotros. Yo hace, pues eso, ahora más de 10 años estaba como vosotros, empezando, terminando el bachillerato con muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas, pero también con muchas ganas de saber lo que me iba a deparar el futuro. Por aquel entonces yo había descubierto ya mi pasión por la filosofía, se me había clavado en el corazón la espina del filosofar, pero como no se me daban del todo mal las ciencias, pues todo el mundo me decía, hombre, no seas tonto, haz una carrera de ciencias y luego ya si eso la filosofía, pues haces como sea tu hobby o en tu tiempo libre y tal, pero dedícate a las ciencias que eso te va a dar de comer y tal. Me acuerdo, de hecho, por ejemplo, una vez, comentándole en el patio de la mañana a un profesor, le comentaba pues eso, que me estaba planteando estudiar filosofía y tal, y cuando me pregunta lo típico de, pero bueno, ¿y de qué te vas a alimentar? Pues yo decirle, hombre, pero usted no sabe que no solo de pan vive el hombre. Y el tipo pues me intentó quitar el bocadillo. O sea, por suerte yo tenía muy buenos reflejos y ese desayuno al menos lo hice, ¿no? En fin, el caso es que terminé cediendo a las presiones. Terminé matriculándome en bioquímica en esta misma universidad, en la Universidad de Navarra. Por eso, porque no se me daban mal las ciencias y todo el mundo me decía que hiciera eso y tal. Y curiosamente a todo el mundo que me preguntaba lo típico, que seguramente os estarán preguntando a vosotros a cada rato, ¿no? ¿Qué vais a hacer al año siguiente? ¿Qué vais a hacer con vuestra vida y tal? Yo les decía siempre, bueno, yo voy a estudiar bioquímica, pero después haré filosofía. Yo tenía como esta idea loca en la cabeza que iba a dedicar 4 años de mi vida a estudiar bioquímica y luego iba a volver a la universidad otra vez, a hacer otra carrera más y a hacer filosofía, que era lo que realmente quería hacer. Por suerte, bueno, pues terminé entrando en razón, me di cuenta de que no tenía ningún sentido dedicar 4 años o más de mi vida a estudiar algo que a mí personalmente no me generaba el más mínimo interés, solo para más tarde, siempre más tarde, no siempre era más tarde, poder hacer y poder estudiar lo que realmente pues, me hacía vibrar. Conseguí cambiar de carrera en el último momento y hoy pues, os puedo decir que realmente fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. Y quería empezar con esto como para realmente animaros a que sigáis el corazón, a que sigáis lo que os apasiona, que no os dejéis como vencer por estos miedos de, bueno, ¿qué me va a pasar en el futuro y tal? Sino que estos años, que van a ser unos de los mejores años de vuestras vidas, que los dediquéis realmente a estudiar algo que a vosotros os apasione, que a vosotros os haga realmente vibrar. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi vida, de lo que he hecho y tal, sino que estamos aquí para hablar sobre el tema que habéis trabajado, sostenibilidad. Entonces, yo quería aprovechar la oportunidad, aunque dudo mucho que vaya a poder añadir nada significativo a lo que habéis estado trabajando vosotros, sí que quería aprovechar la oportunidad para comentar algunas palabras sobre filosofía y sostenibilidad. Y diréis, pero hombre, a ver, ¿qué dice este? ¿Acaso no puede haber un par de conceptos más antitéticos que filosofía y sostenibilidad por lo que respecta al discurso público, a su presencia en el discurso público? O sea, la sostenibilidad está en boca de todos. No hay programa político que no la mencione múltiples veces, no hay empresa que no se pregunte cuál es su contribución al desarrollo sostenible, no hay escuela que no tenga al inicio de curso ya varias charlas programadas acerca de cuidado del medio ambiente, eliminación de las desigualdades, un crecimiento económico que no comprometa las necesidades del futuro, etc. Todos estos son temas que están muy de moda, pero en cambio no creo, y vamos a ser sinceros, no creo que podamos decir lo mismo de la filosofía. Una pequeña anécdota, yo preparándome esta charla dije, voy a ver cuál es como la ratio
en los programas políticos de los partidos de nuestro país, voy a ver cuál es la ratio entre las veces que aparece el concepto de sostenibilidad o de desarrollo sostenible y las veces que aparece filosofía. Solo hice uno porque me desanimé, no voy a decir cuál es, pero la cuestión es que sostenibilidad y desarrollo sostenible aparecía una vez cada 3 o 4 páginas en un programa de 300 páginas y filosofía aparecía 0, ni una. O sea, ni para decir la filosofía de nuestro partido, no, ni una vez aparecía. Así que eso, a la filosofía no se le concede la misma relevancia para nada, ¿no? Por decirlo suavemente, sino casi todo lo contrario. Se la relega socialmente como una disciplina inútil, superada siglos atrás ya por la ciencia moderna, y parece que se haga lo posible pues, por irla arrinconando poco a poco del currículum escolar. Da la sensación de que es más un estorbo para nuestros gobernantes que no algo, una disciplina realmente a promocionar y celebrar, etc. La importancia que la filosofía tiene en el currículum educativo, en los programas educativos, es inversamente proporcional a la que tiene, merecidamente, por supuesto, todo este tema del desarrollo sostenible. Pues bien, lo que quería yo explorar con vosotros son 2 motivos por los cuales me parece que este desequilibrio, esta desconexión, es no solo inconsistente con el núcleo del programa del desarrollo sostenible, sino también un poco peligroso para ella, ¿no? Con respecto a la sostenibilidad. 2 motivos por los cuales todo plan de desarrollo sostenible tendría que incluir una fuerte presencia de la filosofía o como mínimo una propuesta, como Dios manda, ¿no? Como decimos los catalanes, con cara y ulls, con cara y ojos, para esta disciplina, para la filosofía. Y el primero es que cualquier noción de desarrollo sostenible os vais a encontrar que da por supuesta toda una serie de principios éticos que pertenece al campo de la filosofía indagar, justificar y ver cómo se pueden defender. A todos nosotros nos parece de lo más evidente, por ejemplo, que tenemos obligaciones hacia los demás, que los hombres y las mujeres somos iguales, que las diferencias en el color de la piel no se traducen en diferencias de valor, que tenemos que preocuparnos por los más vulnerables. Pero la evidencia de todas estas cosas es una contingencia histórica. A nosotros nos parece evidente, pero en el pasado, desde luego, no ha sido así, cosa que significa que en el futuro tampoco tiene por qué seguir siendo así, sobre todo si, por descuido, dejamos que se erosionen esas bases filosóficas por una falta, entre otras cosas, de una filosofía adecuada o de una buena educación filosófica. Si leéis La República de Platón, por ejemplo, que quizás algunos de vosotros habéis tenido que hacerlo, os vais a encontrar pues, a este pobre hombre atormentadísimo por dar con la respuesta a la pregunta de ¿por qué ser justos?, ¿no? Glaucón, uno de los personajes del diálogo, tiene la oscura y cínica teoría de que somos justos por el simple hecho de que no podemos ser injustos, porque ser injustos nos sale demasiado caro a la mayoría. Por una injusticia uno puede perder amistades, puede perder el bienestar, la reputación social, la riqueza, puedes perder incluso tu libertad, pero solo si te pillan, claro, si no te pillan no. Si pudiéramos en cambio cometer una injusticia sin miedo a sufrir las consecuencias, plantea Glaucón, todos lo haríamos. Pero como por lo general no podemos, nos conformamos con portarnos bien. Somos justos porque no tenemos la fuerza suficiente para ser injustos. Y para ilustrar esta tesis, Glaucón cuenta la leyenda del anillo de Giges, la famosa leyenda del anillo de Giges, un pastor que por casualidad un día se encuentra un anillo que le permite volverse invisible. ¿Y qué hace Giges con este maravilloso poder que a todos nos gustaría tener seguramente? Lo utiliza para descubrir a escondidas cuáles son las necesidades de las personas, de los más vulnerables y entonces ayudarlos desde el anonimato. Se utiliza el anillo para convertirse en un confidente de las autoridades y descubrir mafias y luchar contra el crimen. Pues no. Lo que hace es ir al castillo, seducir a la reina, asesinar al rey y reclamar para sí la corona y todo el poder. Un aviso de lo que nos podemos ver tentados a hacer cuando nos parece que tenemos la oportunidad de salirnos con la nuestra. Pero aquí creo que podemos ver una analogía inquietante con el tema que nos ocupa, porque la cuestión de si tomar en cuenta los intereses del futuro al gestionar los recursos del presente es lo que podríamos llamar perfectamente una situación, un clásico escenario de Giges. ¿Para qué actuar en el presente pensando en el futuro, en un futuro que no vamos a vivir, por ejemplo?
¿Por qué tomar en cuenta las necesidades de una generación que hoy no existe y que cuando exista mañana no nos va a poder pedir cuentas de lo que hagamos hoy? ¿Por qué pensar en países que ni tienen ni tendrán nunca la capacidad de hacernos pagar las consecuencias de nuestros actos? ¿Es solo una cuestión sentimental, cuyo fundamento está destinado a tambalear en cuanto las emociones en las que está basado se disipen o el sacrificio que se nos pida sea demasiado costoso, o tiene todo una base racional más sólida? ¿Hay acaso, como planteaba Platón en ese mismo diálogo, un juicio futuro del que ni siquiera con la muerte nos podremos escapar? ¿O será que el bien del otro, incluso del otro que está lejano en el espacio y en el tiempo, forma de alguna manera parte de mi propio bien completo? ¿Por qué no es lícito, como defendía Nietzsche, que el más fuerte tome lo que su fuerza le permita tomar? De nuevo, preguntas que, si os estáis dando cuenta, su respuesta presupone, o sea, que la propuesta del desarrollo sostenible presupone que tenemos la respuesta a todas estas preguntas, pero que si uno quiere investigarlas y sobre todo defenderlas, necesita hacer filosofía. La misma idea de que debemos preocuparnos por los más vulnerables tampoco puede pasar sin análisis filosófico de ningún tipo. ¿Quiénes son estos más vulnerables de los que nos tenemos que preocupar? ¿Son los vulnerables que comparten conmigo nacionalidad o raza o religión o edad o estado de desarrollo? ¿O son todos sin distinción alguna? Debemos incluir, por ejemplo, un debate contemporáneo que está muy vivo, ¿debemos incluir a los animales no humanos o no? O sí, pero no exactamente al mismo nivel. ¿Y por qué? ¿No? Creo que se va viendo, por tanto, porque toda propuesta de desarrollo sostenible haría bien en hacerle un hueco, y un hueco importante, a la filosofía, en lugar de relegarla a una anécdota en el currículum. Por ejemplo, si tenéis la oportunidad también de leer, yo os lo recomiendo mucho, el libro Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, o de ver la película, que está muy bien también, podéis ver este tema, ¿no? Arendt lo que planteaba es que uno de los factores, obviamente no el único, pero uno de los factores que llevó al auge del totalitarismo en Alemania fue tener una sociedad que poco a poco, paulatinamente, había dejado de pensar. Entonces tenías gente como Eichmann, que sin ser un monstruo moral, sino una persona completamente mediocre, desde todos los puntos de vista, como había dejado de pensar, se plegaba a las órdenes de un sistema totalitario. Este es el primer motivo. Pues el segundo motivo para tener en cuenta la filosofía en todo este tema es que me parece a mí que la filosofía contribuye a satisfacer una de las necesidades humanas más básicas. Se suele definir la sostenibilidad como el esfuerzo por garantizar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Pero si hay una necesidad que nos caracteriza como seres humanos, me parece a mí, es la de conocer. ¿No? Todos recordáis quizás lo que dice Aristóteles al inicio de, creo que es la Metafísica: todo hombre desea por naturaleza saber. Todos llevamos dentro una sed insaciable de conocimiento. Ok, podría pensar alguien, Enric, vale, muy bien, pero para eso ya tenemos la ciencia moderna. No necesitamos la filosofía, tenemos la física, la química, la biología. Son esas disciplinas las que nos asisten en nuestro deseo por conocer, las que nos desvelan los misterios y la estructura de la realidad. A lo que yo creo que hay que responder sí, por supuesto, pero solo en parte. Porque incluso con todo lo que puede aportarnos de conocimiento la ciencia moderna, que es muchísimo, aún así quedan muchas preguntas que por su mismo método la ciencia no puede abordar. Y no por eso dejamos de querer conocer las respuestas. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Somos realmente libres? ¿Cómo es que podemos conocer? ¿Tenemos los seres humanos dignidad? ¿Algún valor especial? ¿Y por qué exactamente? ¿Qué es lo que explica eso? ¿Qué es lo que lo justifica? ¿Existe Dios? ¿Tiene algún sentido la vida y vale la pena vivirla si la respuesta es que no? ¿Por qué ser justos, como veíamos antes? Para abordar todas estas cuestiones uno necesita echar mano de la filosofía. Y tampoco hay que olvidar que la misma ciencia descansa sobre un buen número de presupuestos filosóficos que, de nuevo, pertenecen también al campo de la filosofía, indagar y justificar. Que hay un mundo extramental objetivo, que está gobernado por leyes y regularidades, que nuestras capacidades cognitivas son fiables y las pueden desvelar, las pueden descubrir, que además de nosotros hay otras personas, ¿no? Pero luego está también la pregunta de cómo interpretamos lo que la ciencia nos dice acerca del mundo. Los datos que obtenemos de la investigación científica. ¿Cómo hay que entender, por ejemplo, lo que nos cuenta la mecánica cuántica? ¿Cuál de todas las interpretaciones es la más razonable, la más racional?
Significa, hay algunos experimentos científicos que nos estén diciendo que no somos libres o se pueden interpretar de una manera que sea compatible con la idea de la libertad humana. Para abordar todas estas cuestiones, de nuevo, hace falta la filosofía, que además puede servir de lugar de encuentro interdisciplinar en el que poner en común lo que cada una de estas disciplinas científicas nos está enseñando sobre el mundo con el objetivo de integrarlo todo en una cosmovisión única y coherente. ¿Cómo podemos cuadrar la imagen que la física, por ejemplo, nos da del mundo, de un mundo de partículas, etcétera, con lo que sabemos en cambio de los seres vivos, que parece que exhiben poderes y propiedades que son irreductibles a sus partículas, a sus partes materiales? Por todos estos motivos no tiene sentido pensar que si le reconocemos valor a la ciencia, no le tengamos que reconocer también valor a la filosofía, sino al contrario, si la ciencia es importante con respecto a satisfacer nuestra sed de conocimiento, también lo es la filosofía. Por tanto, fijaos bien, ¿qué es lo que estoy intentando decir? Lo que estoy diciendo es que la filosofía es, por un lado, tanto un pilar esencial de las bases del proyecto del desarrollo sostenible, porque es aquello que necesitamos para apuntalar sus presupuestos, ¿no? Ese es el primer motivo, como también una especie de corolario final suyo. Porque una vez tenemos garantizadas las necesidades económicas más básicas del presente y del futuro, aún nos queda esa necesidad superior, más esencial, más íntima, que es la de conocer. Pero no conocer de cualquier modo, sino de una manera integrada y completa, holística, que es el sello, de nuevo, de la filosofía. ¿Qué sentido tiene garantizarles a las generaciones futuras que van a tener sus necesidades básicas cubiertas si no les transmitimos también lo necesario para lidiar con la sed de conocimiento que se les va a despertar, porque a nosotros se nos despierta también siempre cuando lo más básico lo tenemos ya cubierto? Por eso, la filosofía es clave de cara a un desarrollo, a una sostenibilidad que sea sostenible, ¿no? A una sostenibilidad que pueda durar, que el futuro quiera también transmitir a su futuro. Porque es parte, me parece a mí, de lo que el futuro necesita, de lo que va a necesitar, primero, para defender las bases del proyecto cuando sean cuestionadas, que van a ser cuestionadas, y segundo, para poder llenar de un modo significativo el tiempo libre, el ocio que viene una vez tenemos ya la satisfacción de lo básico. Y aquí podríamos meter también el resto de disciplinas humanísticas, ¿no? El arte, la literatura, la poesía, la música, etc. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que propondría, un poco así, a rasgos generales? ¿Qué lugar debería tener, me parece a mí, la filosofía dentro de la educación, del sistema educativo? Bueno, desde luego no me parece a mí el que tiene ahora mismo, ¿no? O sea, la situación actual de la filosofía, de la presencia de la filosofía en la escuela, reformas educativas aparte, pues es bastante de risa, ¿no? Es tal que no en pocos casos, y quizás a alguno de vosotros os ha pasado, la primera vez que los alumnos aprendéis que existe una disciplina que se llama filosofía, con una historia y unas herramientas propias, pues la primera vez que aprendéis eso, ya lleváis años y años haciéndoos por vosotros mismos preguntas filosóficas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mucho antes de entrar en la ESO y no digamos ya en el bachillerato, pues estarme preguntando, yo irme a hacer ahí el desayuno y tal, y de pronto ponerme a preguntar qué es lo que hace que yo sea yo en lugar de ser mi hermano o mi padre o mi madre. Que sí, que ya lo sé, puede ser que yo sea un bicho raro y que esto no le pase a todo el mundo, pero me parece que algo así es una experiencia común, casi universal, ¿no? O sea, ¿quién no se ha preguntado a las puertas de la adolescencia qué hace en este mundo, de dónde viene todo, si hay algo después de la muerte, hacia dónde van las cosas, ¿no? Que parece que no van a ninguna parte? Todas esas preguntas son el nacimiento de la actitud filosófica. Y lo triste es que la asignatura de filosofía hoy en España pues llega no tarde, tardísimo, muy tarde. ¿Por qué nos importa? Yo me lo pregunto, ¿por qué nos importa más que aprendáis técnicas de emprendimiento, por ejemplo, que no cómo lidiar con las preguntas más básicas, más universales, más íntimas, que no hay ser humano sobre la faz de la Tierra que no se haya hecho al menos alguna vez en su vida? Por tanto, mi propuesta, y con esto ya termino, es que la filosofía, me parece a mí, tendría que ser una asignatura troncal desde la primaria hasta segundo de bachillerato, adaptando, por supuesto, los contenidos a cada uno de los niveles, ¿no? Como hacemos con matemáticas o las lenguas. No vamos a estar enseñando la fenomenología del espíritu de Hegel a niños de primero de primaria, pero no estaría mal, quizás, que los alumnos tengan, pues desde pequeños y se familiaricen desde pequeños con un espacio
en el que poder aprender, por ejemplo, a discutir racionalmente, a plantearse preguntas, a cómo hacerse preguntas, a reflexionar sobre sus propios presupuestos y sobre los presupuestos de la cultura que los rodea. Lo que me parece a mí que no tiene ningún sentido es que una persona pueda hacer toda la enseñanza obligatoria y que el único contacto que tenga con esa disciplina, que es el tronco y las raíces del árbol del conocimiento, sea pues una hora semanal, así de refilón, quizás en un curso de valores cívicos en el que ahí pues cada gobierno, cada legislatura puede meter lo que le interese, ¿no? En resumen, el futuro va a necesitar la filosofía tanto como la necesita el presente, así que yo os animo a que no hagamos oídos sordos a esto y persigamos una sostenibilidad que tenga en cuenta realmente la filosofía y que por tanto valga la pena desde un punto de vista humano, global y total, ¿no? Muchas gracias.